y para que lo podamos hacer diferente. Estaba buscando esto. Y de hecho, antes que me olvide, este es el último libro del falso evangelio que escribió Miguel Galesio y que queda aquí. Es el último. Si usted no lo tiene, no sabe lo que se pierde. ¿Por qué? Porque el libro es buenísimo. Y atrás hay diferentes libros. Va a encontrar de vida cristiana, va a encontrar de creacionismo, va a encontrar del calentamiento global. Una vez que esos libros se vendan, no los va a conseguir en ningún lugar del país. No los traje para hacer plata, los traje para que gente sea edificada. Entonces, si quiere, ahí atrás están. El precio es totalmente accesible y haga de cuenta que está ofrendando. ¿Está bien? Bien. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por estar juntos en este tiempo. Y oramos para que hables con nosotros porque te necesitamos. Gracias por tu gracia, porque es suficiente. Y gracias por tu iglesia, por haberla comprado con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver si esto funciona. Definiendo la iglesia local. Entonces yo quiero que ustedes participen en algo. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a la iglesia? No puedes hablar. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a la iglesia? No había iglesia. No había iglesia, dijo Marta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Alguien sabe cómo se le llama? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la palabra eclesia que aparece hablando de los primogénitos de Israel y cuando el pueblo de Israel, porque la palabra se translitera igual? ¿Qué hacemos con eso? No había iglesia, dijo Marta ahora. Ya doña Marta habló, a ver qué más. ¿Por qué no había iglesia? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué no había iglesia? Porque hemos estado hablando diferentes temas de la iglesia, inclusive hablamos de la adoración, después vamos a hablar de las funciones de la iglesia, pero ¿por qué no había iglesia en el Antiguo Testamento? Sí, Fabi. Porque en ese tiempo no existía, genial, pero ¿qué pasaba entonces? Los profetas hablaron... Sí, Edgar. Porque Cristo estableció la iglesia y él no había llegado tiempo para que existiera. Porque Cristo estableció la iglesia, no había llegado el tiempo. Tal vez podemos definirlo de una manera más específica porque lo hemos estudiado. A ver, los profetas vieron la tribulación, vieron el milenio, ¿vieron la iglesia los profetas? ¿Hay alguna profecía que hable de la iglesia? Hay profecías que hablan de la salvación desde Génesis en adelante. ¿Hay alguna profecía en el Antiguo Testamento que hable que iba a haber una iglesia establecida? No. ¿Seguro? 100%. Por ahí dijeron Isaías. 100% seguro, muy bien. Aparte me asusta con esa voz. Ya sabemos, no hay iglesia. ¿Por qué no hay iglesia? Porque la iglesia es un misterio que estaba escondido. Pero ¿cómo un misterio que estaba escondido? Bueno, si vamos mirando toda la Biblia y vamos mirando todo el Antiguo Testamento, vemos la primera promesa del protoevangelio en Génesis capítulo 3, anunciando que el Mesías iba a venir. Y vemos diferentes promesas que el Mesías iba a venir. De hecho, el Cordero de Dios que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la línea de sangre en cuanto al sacrificio de Cristo siempre estuvo. En la mente de Dios la iglesia también, pero no fue algo visible. Estaba escondida para ser revelada más adelante. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Justamente estamos con el pastor Álvaro enseñando diferentes cosas de la iglesia. El domingo pasado fue unos a otros, porque muchos de los errores que se cometen hoy en la iglesia es por falta de conocimiento bíblico, tomando cosas del Antiguo Testamento y tratándolas de meter forzadas a la iglesia. Entonces, no hay iglesia en el Antiguo Testamento, sí existe la palabra eclesia, como de hecho la palabra eclesia, y la necesito mencionar en griego para que ustedes sepan, se utiliza no solo como iglesia, sino como reunión. En el libro de los Hechos la van a tener como reuniones políticas. Es una palabra que se utiliza para reuniones, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en Israel, Israel venía. ¿A dónde? A adorar a Jerusalén. Cuando pensamos en la iglesia
la iglesia sale. Uno es como un centrifugador y el otro hace exactamente al revés. Hay un programa específico que Dios tiene para con Israel. Y hay un programa específico que Dios tiene para con la iglesia. Entonces, vamos a pensar dos cosas. Vamos, coordinado y todo. Definir qué es la iglesia y qué es una iglesia local. A ver cómo me ayudan, después yo pongo unos ejemplos ahí. Vamos con la primera. ¿Qué es la iglesia? Y después, ¿qué es una iglesia local? Si yo pregunto qué es la iglesia, porque por ejemplo, hoy cambiamos, yo estoy acá abajo, no estoy en el altar. ¿Seguirá siendo iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros, dice Fabi. ¿Qué es la iglesia? La suma de todos los hijos de Dios. Una definición rápida y fácil. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia y la iglesia local? La iglesia local somos nosotros. ¿Y de qué manera le podríamos llamar iglesia? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A ver, porque estos son cosas que normalmente vemos. Algunas se reúnen en edificios grandes, otras pequeños, otras no se reúnen. ¿Sí? Algunas se reúnen una vez por semana, otras 2 veces, algunas 3 veces. Algunas tienen un hombre quien predica, otras tienen un hombre que solo habla. Con eso en mente, ¿cómo definiría la iglesia? Porque hay personas, nosotros tenemos un hermoso edificio y hay iglesias que no tienen edificio. Algunos se conforman solamente con ser el cristiano dominguero y se ponen la camiseta de domingo para llegar a la iglesia. Otros se dan cuenta que nosotros somos la iglesia y lo vivimos cada día. Pero tal vez estos ejemplos nos ayudan un poquito para definir. Porque estructuras y programas. ¿Define la iglesia una estructura o un programa? Por ejemplo, hacemos un organigrama con el pastor, los ancianos, los diáconos y comité de todo. Hay muchas iglesias que tienen así. Y muchas iglesias que basan su iglesia en programas. Bueno, yo no veo en la Biblia programas, en la Biblia veo personas. Y las personas hacen programas. Pero la base de una iglesia nunca pueden ser los programas. Está muy lindo, yo sé que muchos lo hacen así. Este es el mes de misiones, este es el mes de los niños, este es el mes de la familia. Faltaría que pongamos el mes para la suegra y estamos completos. Y está bien si lo quieren hacer así. ¿Qué estaría mal de eso? Hablen, no tengan miedo. Está bien si lo hacen así, porque nosotros de hecho lo hemos hecho así muchas veces. Hacer el mes para esto, el mes para esto, el mes para esto. ¿Qué estaría mal? Sí. Bien. Que se vuelva una regla. Muchas personas han llegado aquí, ya miembros de la iglesia, y me decían, ¿y cuándo es el mes de misiones? Porque toda iglesia tiene un mes de misiones. ¿Y quién dijo que toda iglesia tiene un mes de misiones? Es que siempre se hizo así. El que siempre se hizo así no quiere decir que sea escritural, quiere decir que es costumbre. Entonces, no está mal, y la mayoría de las iglesias con las que tenemos compañerismo trabajan así, y está bien, pero del momento que yo digo, para que una iglesia sea iglesia tenemos que tener el mes de esto, el mes de esto, el mes de esto, diezmar de esta manera, ofrendar de esta manera, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque toda rutina se transforma en religión. Y muchas de las cosas que nosotros llamamos doctrina hoy, no son doctrinas, son formas que empezaron y fueron haciéndose costumbre. Les cuento, creo que saben ustedes, en Argentina, no sé hoy, porque tengo muchos años no vivir allá, no se podía ir al cine. Si eras cristiano y ibas al cine, los pastores de la iglesia te disciplinaban.
Porque estaba mal ir al cine. ¿Y por qué estaba mal ir al cine? No sé, pero siempre se hizo así. Entonces resulta que a un amigo iba por la calle Florida, que está lleno de cines, Lavalle, que está lleno de cines en Argentina, y necesitó ir al baño. ¿A dónde iba a ir? No podía ir al cine. ¿Por qué? Porque no podía entrar a un cine. Pero tuvo que ir. Cuando salió se encuentra con uno de los pastores de su iglesia. Cuando llegó el domingo estaba disciplinado por haber ido al lugar de escarnecedores. Porque el cine estaba prohibido. Bueno, así nos criamos Adri y yo y no íbamos al cine. ¿Hasta cuándo? Hasta que estudiamos la Biblia y empezamos a averiguar por qué no se va al cine. Resulta que no se iba al cine por algunas razones. Por ejemplo, porque las parejitas iban a hacer lo indebido. Porque después de la película ponían cosas que era mejor no ver. Y peor, eso se transformó en una doctrina cuando dijeron, usando el Salmo 1, en silla de escarnecedores no me siento. Entonces nadie iba al cine porque ahí había pecadores. Cuando empecé a estudiar la Biblia dije, bueno, no voy a ir al dentista, no puedo ir al supermercado, no puedo acostarme en una camilla donde se acostó una persona que no es salva. Una costumbre se transformó en doctrina. ¿Se dan cuenta del cuidado que tenemos que tener de mirar la Biblia tal cual como la Biblia es y no como la gente dice que es? Entonces, tenemos que evitar formas, estructuras y programas. Las formas pueden cambiar. De hecho, nosotros, gracias a Dios, somos flexibles en la forma. Y sean honestos, no me lo digan, pero yo veo las caras a veces. Cuando hacemos algún cambio, como hoy que empezamos saludando a las visitas o algún cambio así, ¿no se siente un poco incómodo usted porque esa no es la forma que está acostumbrado? Es que el diablo es experto de religión. Me acuerdo una vez, hace un par de años, que entraron todos ustedes y el púlpito estaba allá abajo, acá, las sillas al revés. Y empezamos el culto exactamente al revés. Algunos tenían cara de... ¿Por qué? Porque habíamos cambiado la forma. Las formas son secundarias. Lo que no puede variar es el fundamento. ¿Sí? Entonces, enfatizar las funciones bíblicas de la iglesia. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuándo se puede considerar que es una iglesia? Porque vamos a encontrar esto también. En Argentina se le llama anexos. Aquí se le llaman misiones. Entonces, resulta que en este momento la iglesia donde voy a visitar el domingo que viene, ¿es una iglesia o es una misión? Para muchos es una misión. ¿Por qué? Porque todavía depende de otra iglesia. Ahora, la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí está el Señor. ¿Eso es una iglesia? Estoy hablando del libro de Mateo. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí está el Señor. Vicky dice que sí. ¿Quién más dice que sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con Vicky yo puedo disentir. Con Vicky yo puedo disentir porque ya somos amigos, así que no es una iglesia. ¿Por qué? Porque está utilizando el libro de Mateo, donde no había iglesia, para pensar iglesia, y la excusa es donde hay 2 o 3 en su nombre. No. Piensen bien, y si me dice donde ahí está el Señor, acabamos de definir que la iglesia somos todos los hijos de Dios, somos la morada de Dios, entonces no está el Señor ahí, el Señor está acá. Si no, terminamos diciendo esto. En aquel local está el Señor. El Señor se queda ahí y yo vengo a verlo el próximo domingo. No. Yo soy la iglesia está en mí y juntos unos a otros hacemos la iglesia. ¿Entienden eso o lo explico mejor? Porque tomando texto fuera de contexto podemos hacer un desastre. ¿No? Entonces, mucha gente con eso, donde hay 2 o 3 en su nombre, entonces se queda en la casa. ¿Cada familia es una iglesia? En definitiva, sí, porque somos la iglesia. Ahora la segunda, ¿cuál es el criterio para decidir si es o no es iglesia? ¿Qué piensan? Ahora ya tienen miedo de hablar.
No, yo solo puedo disentir con Vicky porque ya somos amigos. Estudiamos todos los miércoles acá un grupo y discutimos y nos pensamos diferente, pensamos igual, no importa. ¿Cómo podemos definir cuándo es una iglesia? Pastores, que hay un asunto que es la parte legal. No, bíblica. La parte legal yo entiendo, la asociación y demás, después la tocaremos. Me refiero bíblicamente. En algún momento explicaré la asociación y demás. Cuando este grupo de personas son unánimes, Cuando hay un grupo de personas que tienen a Cristo, que se reúnen, que empiezan se evangelizó, se discipuló, empieza a nacer la iglesia, independientemente de la parte legal o no. Obviamente toda iglesia es un organismo que tiene una organización y va creciendo de a poco, pero pensemos en esto, el primer ejemplo, a ver qué piensan. Y acá hay cosas positivas y cosas negativas. ¿Está bien? ¿Quién me lo puede leer? Así no me da tortícolis. Está acá y está allá. ¿Lo pueden leer? Los creyentes en Corintios se reunieron cada martes para un estudio bíblico y compañerismo. No tienen a un pastor oficial. Aunque el hermano Apolo se encarga de la reunión, tienen años de hacer esto. Algunos de los participantes también asisten a una iglesia. Bien, gracias Vicky. ¿Cuál es la parte buena y la parte negativa y positiva de eso? Que aunque no tengan un pastor, ellos tienen esa parte de él, que son creyentes en Cristo Jesús y están llevando el evangelio. Esa es la parte positiva, se reúnen, mírenlo bien. 8 creyentes en Corintios se reúnen cada martes para un estudio bíblico. Ahí hay un pero, ¿cuál es el pero? que no conocían de Cristo, ellos seguían a Juan el Bautista. No dice Juan el Bautista, dice... ¿Sabe por qué? Me asusté, dije, ¿en qué momento dije Juan? O sea, no tienen un pastor oficial. Honestamente no hace falta un pastor oficial para que nazca una iglesia. El pastor nace de la iglesia. ¿Sí? Pero la parte de aquí es cuando dice, no tenían pastor oficial, aunque el hermano Apolo se encarga de la reunión, tienen años de hacer esto, algunos participan también y asisten a una iglesia los domingos. Si tenés un estudio bíblico en tu casa y tenés una iglesia los domingos, no podés tener el corazón dividido. ¿Por qué? Porque el estudio bíblico que tenés en tu casa con los hermanos, ¿de quién debería depender? De la iglesia donde asistís, por una cuestión de pertenencia. Ahora, hoy se está dando mucho eso. No, yo tengo un estudio en mi casa. Yo no necesito la iglesia. Y de vez en cuando voy a la iglesia para poder cumplir. ¿Qué pasó con esa persona? Nunca entendió lo que era la iglesia. En primer lugar, va a la iglesia. No entiende qué es la iglesia. Entonces, ¿está mal tener un estudio bíblico en casa? No, está excelente. ¿Qué está mal? No tener sentido de pertenencia. Y esto es algo que hoy está pasando mucho. Yo escucho, fulano tiene un estudio bíblico, fulano tiene un estudio bíblico. ¿Y aquí iglesia? No, nosotros vamos, bueno, ahora ya no, ni siquiera van, nosotros vemos y te mencionan tal o cual predicador en YouTube, pero no tienen sentido de pertenencia. Y eso es un problema. El segundo ejemplo, a ver, ¿quién lo lee que no sea Pedro, que no sea Vicky? ¿Pedro? Sí. Caso Pedro, un evangelista en la ciudad de Capadocia, ha guiado a 10 personas al conocimiento del Señor durante el último año. Él quiere que todos se junten en una iglesia existente, pero la más cercana queda lejos, 50 kilómetros. Por eso se reúnen en su departamento cada domingo por la noche para adoración y un estudio bíblico. Bien, Pedro es un evangelista. Normalmente los evangelistas comparten el evangelio, alcanzan personas para Cristo, pero les cuesta discipular, porque tienen pasión por las almas. Hay muchos ministerios que solamente predican el evangelio, pero no discipulan, y la orden de Dios es completa. ¿Qué pasa si solamente predico el evangelio y no discipulo? No crecen, es como traer un bebé al mundo y no dejarlo crecer. Entonces, la orden de Dios es completa. Ahí está bien que se reúnan. ¿Cuál sería la solución ahí? La iglesia les queda lejos. La solución sería orar
que Dios coloque una persona con los dones necesarios y ahí establecer una iglesia, porque no hay una iglesia cerca. Si hubiera una iglesia cerca, tienen que ir donde están. Pero si no, la iglesia no es solamente evangelismo, es evangelismo y discipulado. ¿Por qué? La función de la iglesia, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, y Él constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? Versículo 12, ¿qué dice? Y si yo lo sé de memoria, porque ustedes no estoy más viejo que algunos, no que todos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es capacitar? Equipar. Cuando pensamos en la palabra equipar, pensemos en la milicia. Podríamos en este momento, bueno, de hecho podemos usar un ejemplo actual. ¿Qué está pasando en Rusia con los jóvenes y las reservas? Quieren mandar mucha gente sin preparación a la guerra. Primero hay que prepararse. Entonces, la iglesia local es el lugar de entrenamiento para que cada miembro sea capacitado para hacer la obra de Dios, evangelismo y discipulado, y así poder reproducirnos y llevar la imagen de Cristo. Entonces, esto puede pasar, sí, pero tiene solución. Ahora, ¿quién lo lee? Miguel y su familia son los únicos creyentes en la ciudad de Tesalónica. La familia toma tiempo cada domingo por la mañana para orar juntos. La familia toma tiempo cada mañana para adorar al Señor. Son los únicos creyentes. ¿Cuál sería el problema de eso? Algo que hoy también se está dando mucho. De hecho, después de la pandemia se incrementó esto. Lo que están haciendo, vamos a ser buenos, lo que están haciendo, se toman cada domingo un tiempo para adorar al Señor. Eso está bien. ¿Dónde está el problema? No hay crecimiento. Engordan y nada más. ¿Saben? Con la excusa, porque honestamente la pandemia fue una excusa para muchos, yo creo que fue muy bueno porque Dios mostró quién es quién. Mucha gente no va al restaurante, pero no va a congregarse. ¿Por qué? Por miedo al contagio. Eso fue triste. Pero bueno, fíjense esto. Normalmente hay personas que se reúnen en su casa cada domingo, pasan media hora cantando, orando, alguien enseña, a veces escuchan una predicación grabada y dicen, ya está, el día del Señor, ya cumplimos con la iglesia. Mi pregunta es, ¿dónde evangelizan? ¿A quién discipulan? ¿Dónde colocan sus recursos, ofrendas? ¿Dónde desarrollan sus dones, sus talentos? ¿Cómo participan unos a otros? Entonces, definitivamente no es el plan de Dios, porque el plan de Dios es la iglesia en iglesias locales. ¿Hasta acá alguna pregunta? De hecho, me voy a tomar 2 domingos porque no creo que lleguemos a toda hora, pero ¿alguna pregunta? Sin miedo. Son unos genios, están para el examen. Bien. ¿Cómo es que digo siempre cuando no hay preguntas? ¿No entendieron nada o son unos genios? ¿Cuál de las dos? Bien, vamos a pensar cómo definir una iglesia local. Y vamos a tomar ideas del libro de los Hechos. ¿Sí? Ahora, a los ojos de Dios, la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Ustedes van a encontrar personas o grupos denominacionales o compañerismos que dicen la iglesia comenzó con Cristo recorriendo Galilea. Otros van a decir que la iglesia comenzó con Cristo en la cena del Señor. Otros van a decir que la iglesia comenzó en la cruz. Si tenemos ese tipo de pensamiento, nos vamos a encontrar con muchas cosas que no podemos solucionar. Por ejemplo, hoy, ¿está operativo o es necesario el hablar en lenguas?
Yo sé que algunos lo hacen y está bien si lo quieren hacer, pero ¿es necesario? No. ¿Por qué? Porque la lengua era un dialecto, de hecho la palabra en griego lo explica bien, era un dialecto que todos entendían. Hechos capítulo 2 habla de diferentes lugares que habían venido, pero ¿por qué se hablaban lenguas? Como una señal. ¿Una señal para qué? Los judíos buscaban la señal que autentifique que Jesús era el Mesías y que el ofrecimiento del reino era verdad. Entonces, ¿vemos lenguas en el libro de los Hechos? Sí. Pero si la gente dice que la iglesia comenzó en el Evangelio, en toda esa transición hay lenguas, hay sanidades milagrosas. ¿Cuál es el mayor milagro que podemos tener hoy? La salvación de un alma. Entonces, las lenguas hoy no son necesarias. Por eso en los primeros capítulos del libro de los Hechos usted ve toda una transición, donde a los ojos de Dios la iglesia comienza en Hechos 2, que ¿qué sucede? Sucede que viene el Espíritu Santo a vivir a la vida de los cristianos, por primera vez, una promesa que había sido dada a los discípulos antes. Lucas 24, 49 les pide que se queden esperando la promesa. En el aposento alto les había explicado todo lo que era la morada del Espíritu Santo, y acá lo cumple. Y viene el Espíritu Santo a morar por primera vez a la vida de los cristianos para siempre. Vemos este mismo acontecimiento del libro de los Hechos después en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Pero era el Espíritu Santo viniendo a vivir. Ahora, sí encontramos muchos principios. Entonces, a los ojos de Dios, la iglesia nace en Pentecostés y se desarrolla después a través del ministerio de ¿quién? La iglesia. ¿Quién es el apóstol que desarrolló la iglesia? Pablo, no tiene ni que pensarlo, Pablo. Cuando lean el libro de los Hechos y piensen en la iglesia, fíjense que la mitad del libro de los Hechos, la preeminencia la tiene Pedro. Y después Pablo repite prácticamente lo mismo, mostrando señales, hasta que después ya no hay más milagros. Pero Pedro desaparece de escena. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía la iglesia? Perseveraban en la palabra. ¿Qué más tenían? Todas las cosas en común. ¿Qué es perseverar en la palabra? ¿Qué es perseverar en la palabra? Estudiarla, leerla, predicarla. Vamos a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4. ¿Por qué voy a leer de Timoteo? Porque en Timoteo está el apóstol Pablo escribiéndole ¿a quién? En Timoteo está el apóstol Pablo escribiéndole ¿a quién? A Timoteo. A ver, capítulo 4. Fíjense qué importante. Timoteo era un joven. Y a veces nosotros, yo creo en la juventud porque creyeron en mí. Pero a veces menospreciamos la juventud. Sin embargo, dice en el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. La palabra ocúpate, proselo en griego, es guardar con atención. La Biblia no solo la leo, como han escuchado decir muchas veces por diferentes personas, la Biblia es el único autor que el libro lo lee junto con el autor. Y es el único libro que tiene vida y que lo vas leyendo y hoy te enseña esto y mañana el mismo pasaje te enseña lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos. A veces hemos perdido el concepto de lo que la palabra de Dios es. Es Dios hablando. Es interesante escuchar, tengo palabra de Dios para ustedes. Por supuesto, acá está. Ahora, ocúpate con atención. ¿En qué me voy a ocupar? En la lectura. ¿En qué más? En la exhortación. ¿Y en qué más? En la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Para qué?
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Este pasaje podríamos pasar horas pensando lo importante que es el consejo que Pablo le da a Timoteo y lo triste que hoy la gente prefiere escuchar un mensajito grabado, ya está, leer un devocional escrito, que invertir tiempo en la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate, presta atención. Acuérdense que cuando leemos la Biblia observamos todos los hechos y lo hacemos con atención. ¿Y cómo sabemos que es una palabra clave? Se repite 2 veces. Ocúpate, ocúpate. Versículo 15. Ahora, ¿en qué me voy a ocupar? Dice, lectura, exhortación y enseñanza. ¿A qué? Lectura ya sé lo que es leer. Leer con atención. ¿A qué se refiere con exhortación? La palabra exhortar para caleo viene del Espíritu Santo, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es exhortar aquí, en este contexto? Hola, ¿alguien que quedó despierto? ¿Qué es exhortar? Mi alumna favorita. Le voy a traer un chocolate. Dale, Vicky. Somos amigos. No, si alguien está mal, es un hijo de Dios, puede darle un buen consejo que le parece que conversar y no estarlo justificando. Levantarlo. Está perfecto. Y eso está bien como definición de la palabra. Y en este contexto, ¿quién es el exhortado? Sin miedo. El único que se equivoca es el que no dice lo que piensa. Habla. Uno mismo. Claro. Yo voy leyendo la Biblia y de golpe me miro al espejo. ¿Por qué? Porque Dios me exhorta, me dice cosas que tengo que cambiar. ¿Nunca les pasó que se sorprendieron mirándose al espejo? Yo entré esta mañana a mi baño y encontré un viejo. ¿Qué hace acá? Y la llamé a Aldi para que lo quite, hasta que me miré y era yo. Me miré al espejo y encontré cosas que no había visto ayer, una arruga más. Y el pelo más blanco. Bueno, cada vez que voy a la Biblia la leo y la palabra de Dios me exhorta. ¿Qué es exhortar? Alentar, animar, levantar al caído. Y más de una vez te da por acá. ¿Por qué? Porque es duro. ¿Quién tiene que exhortarte? ¿El pastor? No, la palabra de Dios. A veces el pastor o el enseñador lo hace utilizando la palabra, nunca su palabra. Entonces, me ocupo de la lectura. Me ocupo de la exhortación. Cuando pienso en me ocupo de la exhortación, si Dios me dice que esto tengo que cambiar y no lo cambio y no hago nada para mejorar, no fui exhortado, simplemente me entretuve leyendo. Cuando ya sucede eso, entonces enseño. No puedo enseñar lo que yo no vivo. Ay, sí, su gracia es suficiente y después te da tos y pensás que tenés un cáncer terminal y te morís de miedo. No, cuando yo enseño algo es porque estoy viviéndolo. Y luego dice, ocúpate en estas cosas y persevera. Ahí está la palabra, perseverando en la palabra. Ese perseverando lo sacamos de Hechos capítulo 2, versículo 41, donde dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Nosotros tenemos que perseverar en la palabra. ¿Qué significa eso? Que nosotros como iglesia tenemos que cuidar que la Biblia aquí sea enseñada bien, tal cual como la Biblia lo dice. Hoy hay muchas corrientes teológicas disparatadas que no estamos para criticarlas ni para ir a pelearnos, pero sí para combatir ardientemente por la fe. Entonces, si combato ardientemente por la fe, no me peleo con nadie, pero aquí adentro y entre nosotros enseñamos las cosas como es, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué significa eso? Cuando yo leo, soy exhortado, puedo enseñar, estoy creciendo a la imagen de Cristo
Cuando yo me parezco a Cristo y estoy cerca de ella se va a parecer a Cristo. Y ella va a contagiar al otro, y el otro al otro. ¿Por qué? Unos a otros. Entonces, miramos algunas características que la iglesia tiene que tener, y una es perseverar en la enseñanza. Si todos estudiaran la Biblia, no me contesta la pregunta, si todos estudiaran la Biblia cada día, como usted la estudia, ¿cómo estaría esta iglesia? Tenían todas las cosas en común. Definitivamente en los primeros capítulos del libro de los Hechos vamos a ver que tenían todas las cosas en común. Era un comunismo cristiano que no es hoy. ¿Qué significa todo lo común en el libro de los Hechos? Es un anticipo de lo que va a ser el reino. Acuérdense que en los primeros capítulos se estaba anticipando el reino. Pero eso no quiere decir que hoy no podemos compartir. De hecho, nuestra iglesia es excelente en eso. Una persona tiene necesidad y la otra está poniendo la mano en el bolsillo. Está bien. Ahora, si quieren practicar esto, yo no tengo problema. Tráiganme la escritura de su casa, el auto, todo lo que ustedes quieran, yo se los cuido. Y tenemos todas las cosas en común. Pero la Biblia no enseña eso. Pero sí enseña que mi necesidad es suplida cuando ella la ve y me suple. Ahora, ¿qué más? Cosas en común, perseveraban, oraban. Yo espero de todo corazón, cada vez que yo veo el WhatsApp, un mensaje, antes de poner una manito o hacer así, oro. ¿Saben por qué? Para no ser mentiroso. Orando el Señor tiene el control y a la tarde te ponen, gracias hermanos, gracias, ¿por qué era? Tengo que ir a mirar el WhatsApp. En cambio, si orás en ese momento, ¿y por qué voy a orar en ese momento? Porque la Biblia dice, dad gracias en todo, orad sin cesar. Es una costumbre y es una constante que te lleva a tener el compromiso de orar. Entonces, fíjense características, ¿no? Alababan a Dios. ¿Había organización? Claro que sí. Por eso nosotros, dentro de la flexibilidad que queremos tener, queremos organizarnos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Nuestra iglesia, después algún día les vamos a enseñar por qué nuestra iglesia no tiene un pastor como la mayoría de las iglesias, porque nosotros entendemos la Biblia en cuanto a pluralidad de pastores y no una sola persona, que es un consejo pastoral dividido por ministerios. Ahora, bueno, de hecho dice encomendados, reuniéndose, santificados, eso es la iglesia. Usted acá puede ver la iglesia, pero ¿qué es lo último que puse? Cristo, que lo vamos a ver los versículos después. La única cabeza de una iglesia es Cristo. Es cierto, la iglesia tiene autoridades y vemos en la Biblia pastores, ancianos, que es la misma, pastores, ancianos o obispos es la misma palabra, a veces tienen funciones diferentes. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un don para ejercer, el anciano tiene una función para cumplir o un oficio para cumplir, pero cumple la misma función con los mismos requisitos, pero la cabeza es Cristo. Por eso nosotros no dependemos ni de Roma, ni de ningún otro lugar principal, ni de una convención, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. Entonces, ¿quién me lee esa definición? La iglesia es un edificio donde gente se congrega para recibir servicios impartidos de ministros profesionales que han sido entrenados específicamente para dirigir reuniones cada domingo por la mañana y otras actividades para la gente, tales como bodas, funerales. Perfecto. ¿Allá lo pueden leer? ¿Lo entienden? Edgar, léelo, a ver si podés. La iglesia es un edificio donde gente se congrega para recibir servicios impartidos de ministros profesionales para dirigir reuniones cada domingo por la mañana y otras actividades para la gente, tales como bodas. Bien, yo no quiero que solamente me presten la cara. ¿Está bien? De acuerdo a lo que estudiamos, ¿qué tal está esa definición? No seas tan dura. Pésima, dijo Martita. ¿Los demás qué piensan?
Ahora, ¿no es lo que normalmente se piensa de una iglesia? Ah, llamen al pastor porque hay un funeral. Y se cree que el pastor es doña toda. Entonces, fíjense, la iglesia es un edificio donde la gente se congrega para recibir servicios religiosos impartidos. Lamentablemente, muchas iglesias hoy funcionan así. La gente espera llegar el domingo para ver qué va a recibir, cuando en realidad yo voy a la iglesia para dar. Ah, pero ¿qué va a enseñar el pastor? Es cierto, hay un pastor que de hecho tengo la convicción de que ninguna persona puede llegar al ministerio pastoral si no cumple la mínima preparación, así como hay ingenieros, médicos, abogados, tiene que haber teólogos y diferentes especialidades dentro de la obra. Pero cuidado con esto, porque tal vez usted no se va a animar a decirlo, pero usted lo creyó por años, que la iglesia es el lugar donde hay reuniones cada domingo por la mañana y otras actividades. Como dijo doña Marta, pésimo. ¿Por qué? Porque eso no es la iglesia. Por eso cada vez que tenemos una actividad, todos somos parte. Interesante, porque si hay desayuno o almuerzo, todos somos parte. Pero ¿qué pasa si los engaño y digo, vengan mañana al almuerzo y antes del almuerzo los pongo a todos a limpiar? Se sentirían engañados. Pero es que todos somos parte. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta, queja, comentario? ¿Les cambió algo la idea? Sí, yo sé que no quieren hablar, no importa. Los miércoles hacemos esto y conversamos, nos cuesta menos, pero lo vamos a ir logrando. Efesios capítulo 1, ¿lo buscan? Y esto es lo que dijo don David en palabras más fáciles, si queremos definir lo que es la iglesia. Efesios capítulo 1. Después, cuando tenga tiempo en su casa, lee el capítulo 3, pero fíjense, versículo 23. 22 y 23. ¿Quién lo lee? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas que le dije, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Bien, si vamos mirando todo el contexto del pasaje, está el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios y está diciendo lo que es la iglesia. ¿Cómo le llama a la iglesia aquí? ¿Qué otro sinónimo utiliza para iglesia? Cuerpo. Cuerpo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar más en cuanto a cuerpo, pero ¿cuál es la importancia de pensar que somos un cuerpo? Que nos necesitamos. No puede ir el hígado por allá y el cerebro por allá. Todos funcionamos como un engranaje que se necesita. Por eso fue el estudio de unos a otros, que si el pastor Álvaro hubiera tenido tiempo, lo tiene que desarrollar por meses. ¿Por qué? Porque amarse unos a otros, soportarse unos a otros, perdonarse unos a otros, es lo que el cuerpo va haciendo en cada situación. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense, es el cuerpo de Cristo formado por todos los creyentes, expresión de la vida de Dios en la colectividad de creyentes, expresión de la vida de Dios en la colectividad de creyentes. Somos la expresión de la vida de Dios. Es que al ser iglesia, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, vive en nosotros y lo que expresamos es su naturaleza, porque somos parte de la naturaleza divina. ¿Entiende lo importante que es la iglesia? Lo lindo que es ser parte de un cuerpo comprado por la sangre del Cordero, un cuerpo que es celestial. Ahora, cuando pensamos en iglesia,
¿Cuántos hay de Nicaragua? ¿Colombia? No. Sí. ¿Honduras? También. ¿Argentinos? También. ¿Cuál es nuestra ciudadanía verdadera? Alemán. Pero ninguno de esos pasaportes nos serviría para entrar al cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Ahora, imagínense, si acá estamos de diferentes nacionalidades, lo espectacular que va a ser el cielo cuando todos lleguemos. Claro, allá no vas a decir, yo soy nica, yo soy argentino, yo soy colombiano. Allá somos el especial tesoro. Pero en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? ¿Por qué habla de dos pueblos? Para ser totalmente escriturales, había judíos y gentiles. Y había una división muy grande, porque el judío creía que era el verdadero y el único que tenía derecho. Por eso vemos las cosas y la transición y algunos conflictos en el libro de los Hechos, como la discusión en el concilio, lo que vemos en la carta a Gálatas. Pero el Señor dice, de ambos, uno solo. Dios tomó a los judíos, Dios tomó a los gentiles, los puso en Cristo, hizo un solo cuerpo, que es la iglesia. No importa la reputación de lo que tenés. El otro día alguien me pregunta, si yo voy a su iglesia, ¿usted me recibiría? Le digo, en primer lugar, no es mi iglesia, en segundo lugar, todos somos bienvenidos. Es que yo estudié mucho. Me parece bien. No te estoy contratando para profesor. De ambos pueblos hizo uno. Ahora fíjense, si ustedes miran todo el contexto de lo que vamos leyendo, primero tuvieron que ser salvos. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Los coloca en Cristo, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y nos hace sentar en lugares celestiales. Y después nos hace su iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y algunas cosas para rescatar, porque la carta a los Efesios la vamos a estudiar los miércoles, entonces no le quiero sacar mucho aquí para que usted venga el miércoles. Pero dice, el versículo 13, pero ahora, en Cristo, vosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora vosotros en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y yo quiero pensar en esa palabra, cercano. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, no hay división de nacionalidad, no hay ninguna religión. Es una relación personal con el autor de la vida que me lleva a Cristo. Y eso me hace cercano. ¿Usted tiene un Dios cercano o lejos? ¿Y cómo puede saber eso? Bueno, si le cuesta hablar con Dios, conversar, orar, tiene un Dios lejano. Si le cuesta leer la Biblia todos los días, tiene un Dios lejano. Pero si usted ama a Dios, el que ama a Dios es conocido por Él. Y su naturaleza nueva, al ser parte de la iglesia y tener un Dios cercano, va a hacer que suceda con usted lo mismo que sucede cuando tiene su mejor amigo. Yo tengo un amigo que en este momento que usamos WhatsApp, estoy pensando en él, orando por él y le pongo un mensaje a ver cómo está. Porque está en otro país. Dios no está en otro país. Está acá. Y lo necesito tener cerca. Entonces, déjeme que le pregunte. Y obviamente no me conteste. ¿Siente el abrazo de Dios?
Porque se puede sentir solo hasta que se da cuenta que el Señor está y me abraza. Y a veces me abraza a través de un hermano que viene y me dio un abrazo y el hermano no sabe que yo necesitaba ese abrazo. Pero nos hizo cercanos. Y mi meta es que nosotros como iglesia podamos tener un Dios tan cercano que lo podamos palpar. Y que la gente afuera pueda decir, ahí son diferentes. ¿Y cuál va a ser el resultado? Cuando yo tengo un Dios tan cercano, lo voy compartiendo con otros. Y otros van a llegar a Jesús. No solamente por las actividades, sino porque mi vida de cercanía con Dios está produciendo el mismo efecto que produjo la vida de Moisés cuando bajó y su rostro resplandecía. Así que piense lo que es una iglesia y cuánta cercanía tiene con Dios. ¿Leyó hoy la Biblia? No, porque es domingo. Mañana es lunes. Cada día que pasa no se recupera. El tiempo se redime. ¿Vamos a orar? Querido Dios, en esta mañana quiero decirte gracias, porque en tu gracia y amor, sin que podamos pensarlo, soñarlo ni imaginarlo, nos hiciste tus hijos, nos hiciste tu iglesia, somos un cuerpo. Y te ruego, Señor, por favor, que podamos tener cercanía, pudiendo pensar en que te podemos decir papito, pudiendo pensar que te podemos sentir, que están tan cerca que te podemos palpar. Gracias, porque aunque no entendamos, hiciste una obra perfecta. Queremos amarte con todo nuestro corazón y pedirte que nuestras vidas sean usadas para alcanzar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.